Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del regresor de la familia caída. Continuando con la historia, nos encontramos en el castillo Alrum, donde una fiesta se encontraba llevándose a cabo con todos los participantes en la facción del segundo príncipe. Uno de los nobles presentes comenzaba a afirmar que estaban dando una bienvenida bastante grandiosa al regreso de McLean. Su compañero comenzaba a afirmar que todos dicen que fue por orden de su alteza el príncipe. El primer noble comenzaba a decir que como estaban en guerra todos estaban armados y en lugar de alcohol solamente hay bebidas. Además, todos los pesos pesados de esa facción se encuentran presentes. ¿Significa eso que tratarían a McLean al menos como un conde menor? El hombre le dijo a su compañero que aún así ¿dónde estaba el conde Viprox? El otro hombre le respondió que dijo que estaba cansado y que se iba a ir a descansar. Aunque en fin, ahora realmente parece que hay un nuevo peso pesado en las facciones. El prota se encontraba hablando con Waltermine, afirmándole que quería aprovechar esa ocasión para disculparse respetuosamente por no haber atacado la retaguardia como había prometido. Waltermine le dijo al prota que no tenía de qué preocuparse, ya que honestamente fue una situación difícil, pero a cambio no hicieron una mala contribución, ¿verdad? El prota se encontraba pensando que cuanto más lo veía más sentido le hacía a su apodo. ¿Podría esa serpiente fría realmente soportar la espada de llamas? El prota terminó agradeciéndole por su comprensión, a lo que Waltermine le dijo al chico que no había nada que comprender, ya que eso era lo lógico. Waltermine comenzaba a decir que aquellos que logran grandes méritos deben de recibir una recompensa adecuada, y es uno de los principios que ha defendido toda su vida. Al escucharlo, Logan le dijo si entonces podía entender que su condición había sido aceptada. Todos los nobles inmediatamente comenzaron a fijarse en el chico y todos se encontraban expectantes. Waltermine tenía una expresión de desagrado, pero inmediatamente cambió a una sonrisa, afirmando que por supuesto, lo consideraría positivo. Sin embargo, a lo que el prota le preguntó que entonces qué era lo que iba a ocurrir. Preguntaba si acaso le darían el reconocimiento de las tierras de Viprox y la mitad del ducado de Calia, además del título de conde. ¿Significa que podía tomar como que podía esperar todo eso? Waltermine observaba al chico en silencio. Entre risas le dijo que había dicho que lo consideraría positivamente, ¿o no? Y eso no es algo que pueda decidir por sí solo, colocándole la mano en el hombro a Logan. Justo en ese momento el prota comenzó a sentir algo realmente extraño, se encontraba preguntándose qué era esa extraña presión. Waltermine le dijo al prota que está bien tener ímpetu juvenil, pero también debería de considerar la posición de sus superiores, preguntándole al prota si acaso no lo creía. Logan comenzaba a sentirse extraño y no podía responder correctamente, aunque se encontraba pensando que ya lo había comprendido. Waltermine estaba utilizando una técnica para reprimir la presencia del otro, causando que se encogiese psicológicamente, de forma tan sutil que la víctima ni siquiera se da cuenta, una habilidad increíble. El prota le dijo que al parecer había sido un poco excesivo, terminando así por disculparse con Waltermine. El hombre le respondió al prota que no pasaba nada en lo absoluto, los jóvenes pueden ser así a veces. Logan seguía pensando que bueno, en fin, ya había obtenido lo que él quería. El hombre comenzaba a decirle al prota que ahora que lo pensaba, las armas que utilizaban ellos esa vez eran realmente excelentes. Le preguntó al prota si acaso no tenía pensado compartirlo con ellos, cosa que terminó llamando la atención de Logan. Waltermine afirmaba que con eso podrían ganar fácilmente esa guerra. Logan, comenzando a enojarse, pensaba que estaba haciendo propaganda de cómo ganar sin esfuerzo. El chico se disculpó por lo ocurrido y le dijo que ya no tenían unidades de sobra, así que se temía que sería difícil. Waltermine, ejerciendo más presión en el chico, le preguntaba si acaso era verdad. Logan se disculpó con el hombre una vez más, mientras que para sí mismo comenzaba a maldecirse. Waltermine, reconociendo que entonces el chico estaba diciendo la verdad, lo dejó tranquilo, afirmando que al parecer había estado reteniéndolo demasiado tiempo. Retirándose, le dijo a Logan que tenía que divertirse un poco y luego descansar bien. Mientras se retiraba, le dijo que parece que pronto habrá otra batalla, así que debía de estar preparado. Logan, sujetándose el hombro, pensaba que ese hombre realmente es un malnacido, menos mal que su núcleo de fuerza protegió su mente. Si no, habría caído completamente bajo su influencia. Se preguntaba si acaso sería algo que podría hacer un sobrehumano. En eso alguien se acercó por detrás de Logan y le dijo que si no tenía unidades disponibles, al menos podría proporcionar una muestra o los planos. Logan terminaba observándolo y le preguntaba si acaso él es el conde Talos. Pensaba que los líderes de las facciones estaban causando alborotos uno detrás del otro. Comenzaba a afirmar que en cuanto a los planos no sería algo difícil de proporcionar, pero aunque empezaran la producción ahora mismo tomaría bastante tiempo, así que dudaba que tuviese mucho tiempo en ese sentido.
Talos le dijo al prota que bueno, si concentraban todos sus recursos podrían terminarlo en poco tiempo. Logan le dijo que si lo decía de esa manera entonces no veía razón para negarse. Talos le preguntó si acaso hablaba en serio. Logan pensó que por supuesto haría que las ballestas sean tan débiles como las que utilizaban los Wolves, y los Liberation serían completamente falsos. El prota, estrechándole la mano, le dijo que después de todo ya estaban en el mismo barco. Seguía pensando que de todos modos no tendrían el suficiente tiempo para comprobarlo. Unos días después se encontraban preparados para comenzar con el combate. Un hombre que se encontraba bastante sudado y preocupado comenzaba a llamarlos estúpidos de la facción del segundo príncipe. Se iba a encargar de hacer los pedazos a todos de inmediato. El segundo príncipe preguntaba si acaso ese escuadrón estaba en las filas enemigas. Su abuelo le respondió que no lo sabía. Y preguntaba que en qué estaban pensando al poner a esos como vanguardia. Los caballeros de Kiros inmediatamente se lanzaron al ataque, aunque ninguno de ellos se encontraba del todo seguro a atacar. Capitán de la Orden de Caballeros de Kiros, el caballero intermedio Allen. Los presentes en la facción del segundo príncipe preguntaban si de verdad son de miembros de Kiros. Preguntaban si acaso su orden de caballería no estaba compuesta únicamente por mercenarios. Además, uno de ellos estaba seguro de que su capitán no pasa de ser un caballero intermedio, eso si el equipamiento que tiene es bueno. Comenzando a sonreír, uno de los soldados del ejército del segundo príncipe afirmaba que él se encargaría de su capitán inmediatamente. El capitán de la facción del primer príncipe se encontraba bastante nervioso y atemorizado. Comenzaba a recordar las palabras que le habían dicho anteriormente. Para demostrar la inocencia de su orden debe de ir al frente. Le preguntó a su señor que a qué se refería con inocencia y por qué deberían de ir al frente. El hombre le dijo que Douglas y su Alteza sospechaban que ellos, su orden de Kiros, había filtrado la ubicación del centro de suministros a McLean. El capitán, escuchando aquello, no se lo podía creer, realmente se encontraba alarmado. El noble, levantándose, le dijo que para dispersar esas sospechas no había otra manera, entregándole así un pergamino que tenía en sus manos. Afirmaba que él sería responsable de su familia por el resto de su vida, y llamando la atención del capitán. Temiendo por su vida, el noble le dijo que entonces no debía de preocuparse y tenía que entregar su vida. El capitán a regañadientes tuvo que cumplir aquella misión, mientras se encontraba pensando que estaba preparado, cargando de frente al campo de batalla. Y justo cuando el pelotón del ejército enemigo se encontraba lo suficientemente cerca, él pudo ver como uno de los soldados, o bueno, en este caso uno de los caballeros, utilizando aura se preparaba para acabar con su vida. Justo antes de recibir aquel impacto, el hombre se encontraba activando el pergamino que llevaba entre sus prendas. Una destellante luz azul comenzó a salir de la armadura del hombre llamando la atención del soldado, el cual no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente, tanto el soldado del ejército del primer príncipe como el soldado del ejército del segundo príncipe, ambos quedaron congelados inmediatamente. Los demás presentes que se encontraban acercándose también lo pudieron notar rápidamente. Una enorme ventisca se había desatado justo en ese punto. Y todo lo que se encontraba a su alrededor rápidamente fue consumido por el hielo, quedando así completamente congelado y acabando con la vida de caballeros y soldados en el proceso. Tanto Logan como su padre no podían creer lo que estaba ocurriendo, mucho menos el segundo príncipe y su abuelo. El resto de soldados y caballeros que se encontraban a cierta distancia comenzaban a afirmar que no se lo podían creer. Uno de los caballeros rápidamente se dio cuenta de que su cuerpo se encontraba llenándose de fragmentos de hielo, pero eso fue lo último que pudo decir antes de quedar completamente congelado. Y al caer en el suelo, las estatuas de hielo que anteriormente eran caballeros entrenados terminaron deshaciéndose como si nada. Los presentes no podían creer lo que estaba ocurriendo, principalmente Walterman, que al darse cuenta de esto comenzaba a enojarse por la estrategia tan vil que había utilizado Douglas. El campo de batalla había quedado con una gigantesca escultura de hielo justo en el centro. Walterman no podía evitar maldecir a todo pulmón a Douglas. Vemos ahora el desastre del pergamino de tormentas que se había liberado en el campo de batalla. La mayoría se preguntaba si acaso había sido una explosión en cadena que se había liberado, pero rápidamente corrigieron sus palabras y afirmaban que eso debía de haber sido obra de algún mago. Logan comenzaba a pensar que finalmente había salido, una de las armas que derrotó a la facción del segundo príncipe en su vida pasada, el pergamino de tormenta. Mientras vemos a todos los soldados y caballeros congelados, Logan pensaba que el que debió de haberlo creado debe de ser Juan Douglas, un mago del sexto círculo. Y son muy pocos los que pueden fabricarlos, y los materiales cuestan lo que uno quiera pedir. Y con esa explosión de ahora mismo voló por los aires a 3 caballeros de una casa noble. El segundo príncipe se encontraba asustado preguntando qué demonios era lo que estaba ocurriendo, mientras que su abuelo se veía completamente desconcertado.
Logan pensaba que por sus reacciones parece que es la primera vez que ven utilizarlo en la guerra civil. Walterman preguntaba qué era lo que estaban esperando. Todas las tropas tenían que acercarse y atacar lo más pronto posible. Patrick, acercándose a su hijo, le dijo que suponía que ellos también deberían de moverse, a lo que Logan le dijo a su padre que así es. Antes de que pudieran avanzar, un temblor comenzaba a ocurrir llamando la atención de todos los presentes. Alguien se encontraba corriendo a gran velocidad y daba pasos tan fuertes que hacía retumbar el suelo a su alrededor. La mayoría de los soldados observaban asustados mientras que alguien les gritaba que abrieran paso. Los soldados del ejército de la facción del primer príncipe comenzaban a gritar que un semigigante se aproximaba. Todo el escándalo era obra del caballero Luther Kyle, conocido también como el semigigante. Mientras los soldados del primer príncipe afirmaban que tenían que retirarse ya que si quedaban atrapados perecerían, alguien les pidió que se hicieran para atrás. Llamando la atención de los presentes, rápidamente se dieron cuenta de quién se trataba, la espada Tormenta. El espadachín Wiccan Calia, conocido como la espada Tormenta. Mientras desenvainaba su espada, se preparaba para atacar desplazándose a una gran velocidad. Ambos peleadores se vieron el uno al otro en el campo de batalla y decidieron cargar con todo lo que tenían. El semigigante, acercándose a su contrincante, le dijo que ese día lo convertiría en trizas, llamándolo caballero esquelético. La espada Tormenta le dijo que el que iba a terminar hecho polvo iba a ser él, llamándolo deforme. Ambos peleadores con sus respectivas armas se preparaban para realizar el primer movimiento. Por un lado una imponente masa mientras que por el otro simplemente un humilde sable. Los presentes comenzaron a observar cómo se presentaba aquel intercambio, comenzando a gritar que dos usuarios de aura habían chocado. El poder de aquella energía desatada literalmente creaba remolinos llamando la atención de todos los presentes. Logan, que estaba observando lo ocurrido, comenzaba a gritar que los que no tuviesen cierto nivel tenían que apartar la mirada, ya que enfrentarse a la aura directamente solamente destrozaría sus mentes. El chico estaba nervioso pensando que era increíble, incluso con sus sentidos apenas podía seguirlos con la vista. Era una pelea entre un gigante extremadamente especializado en el fortalecimiento físico, y el otro especializado en el uso de atributos. Emocionándose, Logan comenzaba a pensar que con solo verlos ya era una lección, pero su padre, dándose cuenta de lo que estaba haciendo su hijo, terminó llamándole la atención. El prota inmediatamente salió de sus pensamientos y terminó llamándole la atención a Víctor. El chico, que ya sabía cuál era su objetivo, rápidamente llamó a todas las unidades de ballesteros a caballo para que comenzaran a cargar. Mientras avanzaban por el lado de la facción del primer príncipe, un capitán se encontraba preparado. Comenzaba a afirmar que mientras bloquean las ballestas no son más que simples soldados. Este hombre es el comandante Rommel, miembro de la caballería de Segid y siendo parte del Marqués de la Frontera. El hombre le gritaba a sus subordinados que levantaran los escudos. Comenzaba a pensar que ya estaban preparados para lidiar con sus armas. Víctor, mientras se encontraba avanzando a gran velocidad, le pedía a todos sus subordinados que giraran hacia un costado. Comenzando a desplazarse por la izquierda, dejó completamente sorprendido al comandante, el cual no se esperaba algo como eso. Se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, ¿acaso los estaban pasando de largo? Comenzando a enojarse, el hombre terminaba llamando la atención de sus subordinados. Le gritaba a los caballeros que atraparan a los arqueros de McLean, pero justo en ese momento algo comenzaba a acercarse a ellos desde las alturas. El hombre, por muy preparado que estuviese, no pudo prever lo que se les avecinaba. Eran grandes cantidades de flecha que venían descendiendo a una rápida velocidad. Inmediatamente recubrió su escudo con aura y se encontraba bloqueando todas las flechas, e incluso estaba protegiendo a su caballo para que no fuese alcanzado. El hombre, comenzando a enojarse, se preguntaba si no eran todos esos los que acababan de pasar. El capitán de los mercenarios del ejército de McLean inmediatamente dio la orden para que abrieran fuego. El comandante pudo ver cómo sus subordinados comenzaban a caer debido al disparo de las flechas. Pensar que morir por una flecha disparada por un soldado era algo realmente imperdonable. Había bajado la guardia, por lo cual se consideraba a sí mismo un gran imbécil. Le ordenó a todos los presentes que lo bloquearan, ya que tenían que rodear con aura los escudos tal y como les habían entrenado. El capitán de McLean les gritaba que tenían que recordar la batalla en la fortaleza Tomodo. No se dejen intimidar solamente porque el enemigo es capaz de utilizar aura. Y además, todos los presentes ya son guerreros, capaces de atravesar el cráneo de un caballero con una sola ballesta. Inmediatamente los disparos comenzaron a llegar de todas las direcciones. Mientras el comandante se encontraba bloqueando aquellos ataques, se preguntaba qué clase de poder tenían esas flechas. Pero justo detrás de él, un gran número de explosiones se hicieron presentes, llamando la atención del hombre y dejándolo sin palabras. Comenzaban a gritar que habían explosiones en la retaguardia. ¿Acaso había sido una bomba? Pero rápidamente afirmaban que no, eso era obra de la magia. Ahora se dieron cuenta que había magos entre las fuerzas enemigas. Clayton le gritaba a sus aprendices que tenían suficiente liberatio, así que tenían que lanzarlo sin dudar.
Todos acataron las órdenes rápidamente, mientras que el comandante del ejército del primer príncipe comenzaba a maldecir y preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo ahora. Víctor había dado la vuelta y se encontraban rematando a todos los sobrevivientes que habían logrado superar la explosión. El comandante pensaba que los jinetes habían girado antes, y ahora, completamente cansado y desorientado, se preguntaba qué era lo que estaba pasando en ese sitio. Los estaban aplastando solamente con flechas y explosivos lanzados por simples soldados. Mientras una espada era blandida, el hombre se preguntaba entonces qué demonios era lo que estaba haciendo la caballería de McLean. Aunque demasiado tarde se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya que tenía una herida mortal justo en su pecho. El comandante de los caballeros de McLean había acabado con el comandante enemigo con un solo ataque. Inmediatamente comenzó a gritar que solamente tenían que cortar la cabeza de los caballeros enemigos medio muertos, preguntando si acaso había alguien que no pudiese hacer algo tan simple. Todos le respondieron a su señor que por supuesto que no. A la distancia, observando el combate, Logan comenzaba a mencionar que esa es la forma de minimizar las bajas en sus tropas, y puede que algunos lo consideren cobarde, pero los caballeros estaban resguardados en la retaguardia. Patrick le dijo a su hijo que no hay ningún idiota en su orden que piense de esa forma, y además lo más importante es que el marqués fronterizo Sajid había caído, lo que significa que uno de los pilares del frente del primer príncipe se había derrumbado, y si las fuerzas del primer príncipe ya comprenden la situación pronto empezarían a retirarse. Logan pensaba que ya habían conseguido suficientes méritos en esa batalla y no hay necesidad de desgastarse más, ya que en primer lugar esa guerra no les pertenece a ellos. Comenzando a ondear las banderas, se dio la señal para que todos comenzaran a retirarse. El capitán de los mercenarios comenzaba a gritar que era la orden de retirada, tenían que enviar la señal a Víctor que se encontraba en el frente. Al ver las banderas, Víctor rápidamente supo qué era lo que estaba ocurriendo. Mientras acababa con uno de los soldados enemigos, rápidamente el chico decidió tomar a su pelotón para regresar. A la distancia, Logan, observando lo ocurrido, comenzaba a decir que todas las unidades del batallón de Víctor estaban regresando también, y parece que como se esperaban, las fuerzas del primer príncipe se estaban retirando. Entonces, en cuanto estén reunidos, ellos también, pero justo en ese momento, algo terminó llamando la atención de Logan. Enormes explosiones comenzaban a ocurrir justo en el frente. Todos afirmaban que esa era la misma magia que se había utilizado antes. Aterrado, Logan se encontraba pensando que era la tormenta que se había desatado, pero ¿habían tantos de ellos? Justo en ese momento, Heinkel se encontraba acercándose al prota. Este último le preguntó si acaso estaba bien el ejército del frente. El comandante le dijo que por supuesto, ya que incluso Víctor, que se encontraba en la línea más avanzada, se encontraba a salvo. Haber retirado las tropas antes había sido realmente una bendición. Logan se encontraba respirando aliviado. Waltermine, enojado, preguntaba si acaso planeaba ir con métodos tan sucios, preguntándoselo directamente a Douglas. Inmediatamente ordenó que los persiguieran. Había dicho que los persiguieran. Tenían que perseguirlos hasta el final. Uno de los soldados, dándose cuenta de lo que estaba pasando en el frente, comenzaba a gritar que no tenían que perseguirlos, tenían que alejarse lo más posible de la explosión. Otro de los soldados malherido preguntaba que por qué deberían de perseguirlos, ¿quería que todos ellos terminaran pereciendo o qué? Rápidamente entrando en pánico, los soldados comenzaban a gritar que tenían que retirarse, no tenían que dejarse arrastrar por la explosión. Logan comenzaba a pensar que son poderosos pero desorganizados, y así era exactamente la facción del segundo príncipe en su vida pasada. Aunque justo en ese momento algo terminaba llamándole la atención a Logan, el cual se preguntaba qué era eso, esa aura extraña la había sentido antes. Nos encontramos ahora con el grupo de Víctor, el cual inmediatamente observó hacia el cielo dándose cuenta de que algo estaba descendiendo directamente hacia ellos. Era una gigantesca masa de hielo que iba directamente hacia donde se encontraba Víctor y su batallón. Heinkel, observando lo ocurrido, comenzaba a preguntar qué era eso, realmente no se lo podía creer. Pero Logan, en vez de quedarse observando rápidamente, decidió actuar, elevándose por los aires a gran velocidad. Heinkel terminaba llamando la atención de su joven maestro. Logan utilizaba sus botas para comenzar a dar saltos por el aire, pensando que esa aterradora energía provenía de ese sitio, y si lo dejaba así sería realmente peligroso, comenzando a acercarse cada vez más a la enorme masa de hielo. El chico seguía pensando que tenía que detenerlo como sea. Ahora, encontrándose lo suficientemente cerca, Logan sostuvo su espada con sus dos manos. Comenzando a reunir una enorme cantidad de aura, el chico terminó haciendo que su espada fuera cientos de veces más grande. Inmediatamente terminó realizando un poderoso corte en dirección hacia la enorme esfera de hielo. Ataque al cual está de más decir que había logrado su objetivo, terminó destruyendo aquella masiva esfera de hielo, la cual comenzaba a desmoronarse. Pero algo que el prota no se esperaba había comenzado a ocurrir. La esfera de hielo comenzaba a liberar una energía de color azul. Era como si ésta estuviese hueca y en su interior se encontrasen enormes cantidades de agua.
cosa que terminó llamando la atención de Logan, el cual no se lo podía creer. Una enorme explosión de agua comprimida terminó ocurriendo en el cielo, llamando la atención de todos los presentes, principalmente la atención de los soldados de McLean, los cuales aterrados comenzaban a gritar el nombre de su joven maestro. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.